Saludos y bienvenidos nuevamente, amantes de la verdad y las historias sombrías. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del crimen organizado en el Estado de México, donde una historia de engaño, tecnología y violencia ha mantenido a la región en vilo. Estamos a punto de desentrañar los oscuros secretos detrás de la captura de un personaje que ha sembrado el terror en el Estado de México, alias el Águila. Imaginen un mundo donde el peligro se oculta tras la máscara de la ley, donde un líder criminal regional logra pasar desapercibido gracias a la astucia, la tecnología y uniformes de la FGR. Su nombre, Axel Eliud, un joven de tan solo 23 años que se ha convertido en una pesadilla viviente para aquellos que buscan la paz en la región. El Águila no es solo un líder del CJNG, es el arquitecto de una estrategia que desafía los límites de lo imaginable. Este maestro del engaño utilizaba la tecnología y los uniformes de la Fiscalía General de la República para pasar desapercibido, confundiéndose entre aquellos que deberían representar la justicia y la seguridad. Pero detrás de esa fachada de aparente orden, se esconde un individuo cuya crueldad no conoce límites. Axel Eliud, alias el Águila, es reconocido por su especial ferocidad hacia sus enemigos. Sus métodos extremos incluyen tortura y mutilación, una brutalidad que ha marcado su camino en la escalada del crimen organizado. Su objetivo, según expresó el propio criminal capturado, era alinear a miembros de cárteles rivales a sus siniestros intereses. Hoy, amigos míos, nos enfrentamos a la realidad de un joven de tan solo 23 años que se convirtió en uno de los principales generadores de violencia en la región. ¿Cómo llegó Axel Eliud a este nivel de poder y atrocidades? ¿Cómo pudo infiltrarse entre las filas de la FGR sin levantar sospechas? Las respuestas a estas preguntas desencadenarán una historia tan impactante como escalofriante. Acompáñenme en este viaje a través de la verdad y la intriga, donde desentrañaremos los hilos que tejieron la red del Águila y descubriremos cómo las fuerzas del bien lograron desafiar y derrotar al mal que amenazaba la seguridad del Estado de México. Esta es la historia de una captura que cambiará el rumbo de la región y dejará al descubierto la vulnerabilidad incluso dentro de las instituciones que deberían protegernos. Prepárense para una inmersión en la cruda realidad del Águila y su reinado de terror. Pero antes de continuar, no olvides activar la campanita de notificaciones, regalarnos tu poderosísimo like y comentario. Eso nos impulsa y hace posible el seguir trayendo contenido investigativo de calidad para ti. Ahora sí, continuemos. Carnicero. En el oscuro anochecer del Estado de México, la captura de Axel Eliud, conocido como el Águila, revela la sombría realidad que acecha la región noreste. Este individuo, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se ganó el escalofriante apodo de Carnicero por sus acciones despiadadas. Su detención en el municipio de Temascalapa marcó el fin a una era de violencia y terror. El Águila, junto con sus secuaces, tejía una red de maldad utilizando no solo la crueldad extrema, sino también la astucia para desafiar a la ley. La noticia de que él y sus cómplices se disfrazaban con uniformes de las autoridades para pasar desapercibidos en sus fechorías agrega una capa más de perversión a su historia. La confusión entre el bien y el mal se convierte en una temática recurrente, revelando las fisuras en el sistema de seguridad.
La captura del águila, anunciada en la tarde del domingo 17 de diciembre, no solo representa la detención de un individuo, sino el quiebre de la impunidad que había imperado en la región. Las autoridades del Estado de México, en colaboración con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron poner fin al reinado del terror encabezado por este siniestro personaje. El rastro delictivo de El Águila se extiende por delitos de secuestro, homicidio y extorsión, dejando a su paso un rastro de sufrimiento y desesperación. Su aprehensión, aunque esperanzadora, plantea interrogantes sobre cómo un individuo tan joven pudo llegar a ser un generador tan prominente de violencia. En este momento crítico, es imperativo reflexionar sobre la fragilidad de la seguridad en nuestras comunidades y cómo individuos, como el águila, pueden manipular y corromper la imagen incluso de las instituciones destinadas a protegernos. La captura de este carnicero no solo debe ser un cierre para las víctimas, sino también un llamado a la reflexión sobre los desafíos que enfrentamos como sociedad para mantener la paz y la justicia. Nos sumergiremos en las sombras para traer a la luz la verdad incómoda que reside en la captura del águila, dando un recordatorio de que el mal puede infiltrarse en las instituciones más sagradas. ¿Cómo operaba la célula que lideraba el águila? Adentrémonos aún más en las tinieblas de la criminalidad que rodea a el águila, el siniestro líder del CJNG, cuya captura ha desvelado horrores inimaginables. Más allá de la utilización de uniformes de autoridades y tecnología para camuflarse, la célula criminal que Axel Eliud dirigía operaba con una crueldad despiadada, sumiendo a la región en un estado constante de miedo. Su modus operandi iba más allá de la apariencia externa. La operación de El Águila involucraba llegar a inmuebles y lugares donde había personas para secuestrarlas, utilizando vehículos, llevándolas luego a inmuebles estratégicos de la región para mantenerlas cautivas. La brutalidad de sus acciones dejaba una huella imborrable en aquellos que caían en sus garras. Una vez que tenían a sus víctimas en su poder, los responsables del secuestro no dudaban en contactar a los familiares, sumiendo a estos en una pesadilla de terror. La exigencia económica se volvía la moneda de cambio por la libertad de los cautivos. Pero el águila y su círculo operativo no se detenían allí. Para presionar a los desesperados familiares, enviaban material audiovisual que mostraba las brutales agresiones sufridas por las víctimas secuestradas. Una táctica cruel que elevaba la angustia a niveles insospechados. La principal zona de operación de esta célula delictiva se extendía como una sombra macabra sobre los municipios de Otumba, Axapusco, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Temascalapa y Zumpango, así como los municipios aledaños del estado de Hidalgo. La geografía se convirtió en el escenario de los horrores que el águila y sus secuaces desataron sobre sus víctimas inocentes. Las agresiones perpetradas por esta célula criminal iban más allá de la retención. La tortura y la mutilación eran métodos que utilizaban contra aquellos que caían en desgracia, sumiendo a sus prisioneros en un tormento físico y psicológico insoportable. Las investigaciones de las autoridades revelan que, en su mayoría, los secuestrados eran miembros de grupos rivales, siendo esta brutalidad una estrategia para alinearlos, entre comillas, a los oscuros objetivos del águila. Axel Eliud, el artífice de esta pesadilla, es originario de Nuevo León y, con tan solo 23 años, ha dejado una marca indeleble en la historia del crimen organizado
en el Estado de México. Su captura, realizada durante la noche del pasado 13 de diciembre, desveló el horror que imperaba en la región. Además, las autoridades informan que 4 miembros de su círculo operativo han sido detenidos hasta ahora, un indicativo de la vastedad y profundidad de esta red criminal que ha sembrado el caos en el Estado de México. Nos enfrentamos a una realidad donde la crueldad y la impunidad se dan la mano, donde individuos jóvenes como Axel Eliud se sumergen en el abismo del crimen. Esta historia, aunque aterradora, es un llamado urgente a la reflexión sobre la vulnerabilidad de nuestras comunidades y la necesidad imperante de fortalecer las instituciones que deben protegernos. Continuando con el desentrañado de los misterios que rodean el águila, notamos que su presencia también dio pie a la llegada de nuevas fuerzas armadas del cártel al Estado de México. La penetrante sombra del CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el Estado de México, se hace más evidente al recordar los acontecimientos de octubre pasado. En ese momento, un escalofriante material se difundió mostrando a sujetos armados con el rostro cubierto que proclamaban ser gente del señor Mencho, líder del CJNG, anunciando su llegada al Valle de Teotihuacán. Entre los municipios y localidades que afirmaban tener bajo su control estaban Otumba, Axapusco, San Martín de las Pirámides, Zumpango, entre otros, puntos estratégicos donde operaba el Águila. Estos presuntos miembros del crimen organizado afirmaron haber llegado para realizar una supuesta limpia, dejando en el aire la amenaza de una violencia despiadada. La conexión entre este anuncio y la presencia de El Águila como líder del CJNG en el Estado de México es innegable, revelando el impacto y la influencia que este individuo tenía sobre la región. La violencia y el terror no solo eran parte de la estrategia del Águila, sino también de la maquinaria más amplia del CJNG que se extendía por la región. Aunque las autoridades identificaron al menos 3 grupos criminales que se disputan el Valle de Toluca, entre ellos el Cártel de las 4 Letras, la presencia y liderazgo de El Águila como representante del CJNG parecen haber desencadenado una espiral de violencia y confrontación. Este líder criminal, aunque ahora detenido, fue la llave que permitió la entrada de un importante contingente de elementos armados del cártel al Estado. La detención de El Águila no desmantela por completo la maquinaria del CJNG, ya que sus brazos armados siguen capacitados para mantenerse operativos, representando una amenaza continua para la seguridad de la región. Este oscuro capítulo en la historia del crimen organizado en el Estado de México plantea preguntas inquietantes sobre la capacidad de las autoridades para enfrentar y prevenir la infiltración de estos grupos violentos. La violencia no se desvanece con la captura de un líder, se arraiga en las grietas más profundas de la sociedad, esperando su momento para resurgir. Ya para ir concluyendo, en el oscuro teatro del crimen en el Estado de México, la captura de alias El Águila, también conocido como Axel Eliud, no es simplemente la detención de un individuo, es la exposición de una red de depravación y violencia que ha dejado cicatrices profundas en la región. Este siniestro líder encarnaba el rostro del mal que se camufla entre las sombras, utilizando uniformes de autoridades y tecnología para desdibujar los límites entre el bien y el mal. La historia del Águila es un relato que desafía la imaginación y, al mismo tiempo, revela las vulnerabilidades de un sistema que debería protegernos. Desde la crueldad con la que trató a sus enemigos hasta la operación meticulosa de su célula criminal, su reinado de terror ha dejado una huella imborrable.
La captura de este joven de tan solo 23 años, originario de Nuevo León, destapa la realidad escalofriante. La juventud no está exenta de sumergirse en la oscuridad del crimen organizado. El modus operandi de El Águila, que iba más allá del simple acto de vestirse con uniformes de la FGR y utilizar tecnología, revela la profundidad de su malevolencia. La operación de secuestro, la limpieza anunciada por su círculo operativo y las atrocidades cometidas contra los miembros de grupos rivales conforman un panorama aterrador que se extiende por los municipios del Estado de México y más allá. La violencia, desplegada con tácticas inhumanas como la tortura y la mutilación, no solo tenía como objetivo eliminar a sus adversarios, sino alinearlos a sus oscuros propósitos. Al examinar la presencia del CJNG en el Valle de Toluca y la influencia de El Águila, surge una verdad incómoda. La captura de un líder criminal no erradica por completo la amenaza, ya que los brazos armados del cártel siguen siendo una fuerza peligrosa. La presencia de este cártel y su capacidad para desafiar a las autoridades plantea interrogantes sobre la fragilidad de nuestras instituciones de seguridad y la necesidad apremiante de fortalecerlas. Nos enfrentamos a una encrucijada, donde la realidad sombría de El Águila se convierte en un espejo de las luchas más profundas que enfrenta la sociedad. La reflexión sobre la vulnerabilidad de nuestras comunidades, la infiltración del crimen organizado en nuestras instituciones y la capacidad de individuos jóvenes para sumergirse en la oscuridad del mal son temas cruciales que deben abordarse con urgencia. En este cierre, no podemos perder de vista la realidad de que la captura de El Águila no es el final de la historia, es el inicio de un proceso más profundo y desafiante. La lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la violencia requiere un enfoque integral que vaya más allá de las capturas individuales. La historia de El Águila es una advertencia y un recordatorio de que la oscuridad puede emerger en cualquier momento y lugar, a menos que enfrentemos las raíces de la malevolencia que amenazan la paz y la seguridad de nuestras comunidades. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que si eres nuevo en nuestro canal y te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos dejando tu poderosísimo like y comentario. Además, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Su apoyo es lo que hace posible el seguir trayendo contenido investigativo de calidad y de última hora especialmente para ustedes. Por lo pronto, sin nada más que decir, me despido. Hasta el próximo video.